Saludos a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En este vídeo quiero hablar sobre la guerra espiritual que tenemos todos. Todos tenemos y estamos luchando una batalla. Si no lo sabía, pues se lo estoy informando. Tenemos una batalla espiritual y esa batalla espiritual no es tal vez lo que mucha gente piensa. Hay gente que piensa que la lucha que uno tiene es contra el exterior, contra el otro, contra el Satán, contra malos espíritus o el mal o cosas como esas. La verdadera lucha que tenemos cada uno de nosotros es contra nosotros mismos. Es esa lucha contra la carne de nuestro propio cuerpo, porque hay dos tendencias en el ser humano. El ser humano está compuesto de dos partes, una parte espiritual, que es el alma, y una parte física, que es el cuerpo. La parte física, la materia, el cuerpo, la carne, por naturaleza busca eso, lo físico, la carne, satisfacer lo que el cuerpo necesita. La parte espiritual, por naturaleza, tiende hacia arriba, hacia lo espiritual, conexión con Dios, rezar. O sea, no pertenece, o sea, hay como un poco hay como de dos polos opuestos que están unidos en esta encarnación, en esta vida. Entonces hay una batalla ahí donde el espíritu intenta imponer su voluntad sobre el cuerpo y el cuerpo o la materia intenta imponer la voluntad suya contra la parte espiritual. Y esa es la batalla que tenemos todos los seres humanos. Es la batalla más difícil. Lo que busca realmente el verdadero camino espiritual es que el espíritu gane la batalla. Ese es el proceso del tikkun, donde es utilizar o entrenar a la materia para que esté al servicio de la espiritualidad. Entrenar al cuerpo para que esté al servicio del alma, al servicio del espíritu. Y la batalla no es tan sencilla, les decía. Entonces, cualquier persona que me esté viendo, hay gente que a veces viene y me dice, estoy luchando con una tentación, con una dificultad, con tal desequilibrio, estoy luchando contra tal deseo, contra tal inclinación. Primero han de saber que todos estamos tenemos batallas como esas. No existe nadie que no esté luchando su propia batalla, nadie. No existe nadie tan santo que no cometa errores, que no cometa transgresiones. Todos estamos luchando una batalla espiritual y todos tenemos nuestra propia lucha, lo cual debe hacerte consciente que si tú también estás llevando una batalla espiritual contra la carne o, no sé, la lengua, las habladurías, cosas como esas, pues has de saber que no eres el único, no eres la excepción. Millones y millones de todos los seres humanos de la Tierra también tenemos batallas parecidas. No se trata de que somos buenos o malos o peores, no, es simplemente el conflicto que existe entre el espíritu, el neshama, el alma y la materia donde estamos encarnados. Entonces hay que utilizar, como decía, la materia, este cuerpo hay que usarlo al servicio de la espiritualidad. Y la manera de hacer eso, les decía, es negándole al cuerpo las cosas que pide y proveerlas, pero de manera em, limitada, vamos a decirlo así. Escribe uno de los grandes sabios, uno de los grandes filósofos que ha habido en la humanidad, Al-Ghazali, que las dos grandes tendencias que el hombre lucha mucho es contra el estómago y las dos grandes luchas son el estómago y el apetito sexual. Por ahí vienen las dos grandes batallas que tienen todos los seres humanos. La comida, porque el estómago y la parte sexual están combinados. Ellos comentan, ¿no? Estos maestros comentan que aquel que no controla su estómago y sus apetitos sexuales, pues tampoco podrá llevar ningún un dominio o llevar una vida equilibrada y exitosa en otras áreas. Entonces esa es una batalla que, les decía, todos los seres humanos luchamos, hasta entrenar. Y una de las maneras donde de manera efectiva cortar de una vez y por todas, doblegar de una vez y por todas, es a través del ayuno. El ayuno es una herramienta muy poderosa para doblegar tanto al estómago
como los deseos sexuales descontrolados. Es una manera de que además ayuda a uno a desarrollar un autocontrol. Es una manera en que uno también mide las cosas que dice, hace, o sea que afecta a otras áreas de la vida para bien. Entonces, les decía, el consejo acá es ayunar. No es tan sencillo. A veces, cuando una persona no tiene el hábito del ayuno, es muy difícil dejar de comer. Pero eventualmente es algo que puede ir implementando poquito a poquito en su vida. Quizás pueda ayunar, por ejemplo, mediodía, digamos, desde las 12 del día a las 6 de la tarde, por ejemplo. Cuando vaya cogiendo un poco más de fuerza, puede ayunar, digamos que 12 horas, o desde el alba hasta el atardecer. Cuando coja un poquito más de fuerza, puede ayunar, por ejemplo, 24 horas. Y luego hay otro tipo de ayunos que duran más días, cuando hay, digamos, que una batalla espiritual más fuerte. El secreto de todo no es hacer un ayuno así como que de golpe. No, el secreto de todo es llevar un balance espiritual. El secreto es que uno poquito a poquito va entrenando su cuerpo, que va a haber momentos de recaída, que es normal por nuestra naturaleza imperfecta y limitada el recaer, y que lo más importante acá es clamar al Creador, pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a esos guías espirituales, rezar, clamar hasta que uno pueda lograr ese control. Pero no podemos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda divina, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de nuestros guías, de los ángeles, de los adikim, porque solos no podemos. Tiene que venir una fuerza mucho mayor para que nos ayude a poder vencer esa batalla. Y no podemos dejar tregua porque estamos en una batalla espiritual hasta el momento en que dejamos este mundo. Y en otras vidas, porque después de la muerte en el mundo espiritual también hay otras batallas. Pero les decía, la batalla que tenemos acá grandemente no es como la gente se imagina. Es cierto que hay otras batallas contra fuerzas oscuras, el mal, los demonios, cosas como esas, seres oscuros, es verdad. Pero la principal batalla que tenemos es contra uno mismo, contra nuestro propio cuerpo. Y les decía, las dos partes principales, aunque es verdad que otras, los ojos también, la lengua, también nos pueden buscar problemas, ¿no? La gente que da mucha rienda a las palabras, al chisme, cosas como esas. Pero realmente los sabios dicen que aquel que controla su estómago y su impulso sexual podrá controlar cualquier otra deficiencia que tenga. Por ahí empieza todo. Entonces, el que ayuna, el que empieza a ayunar, es una persona que podrá romper cualquier otro desequilibrio que tenga y no bajar la guardia, no bajar la guardia. Porque otra vez estamos en el ambiente natural de la materia. Estamos en el cuerpo, el alma está presa dentro del cuerpo de alguna manera. Entonces, lo que más domina es la materia. Es una batalla muy dura, pero no imposible, se puede vencer. Hay que tener paciencia, hay que ser humilde, no hay que desesperarse. Vamos a cometer errores horribles, vamos a cometer los peores errores, transgresiones, pero aún así no rendirnos. Aún así, cuando nos sintamos lo más bajo del mundo, lo más sucio, lo más ínfimo, es bueno porque es parte de la teshuvá, pero aún así hay que levantarse, aún así hay que seguir clamando a Dios, porque el Creador nos ama a cada uno de nosotros. El Creador tiene misericordia de cada uno de sus siervos y es parte del proceso. Puedo decir, miren las biografías de los sadiquim, miren las biografías de los santos, les van a decir lo mismo que yo estoy diciéndole y verán sus historias también, pero es no rendirse. Aún después de cualquier cosa, de una recaída, de situaciones, volver, clamar, ayunar, rezar, clamar, pedir, invocar el nombre de Dios una y otra vez. Aunque la persona vuelva a caer, no deje de intentarlo. Mientras todavía tenga vida, tenga fuerza, siga luchando por perfeccionarse. Desde donde usted se encuentre, puede empezar y empezar ahora. Es una decisión, pero le decía, solo no podemos. Hay que clamar a Dios, hay que pedir ayuda a Dios, hay que pedir ayuda a los adikim, clamar por esa ayuda espiritual, de fuerzas espirituales que tienen, que ya lo han logrado para que nos ayuden. Entonces, les decía, el ayuno es una herramienta muy poderosa y la oración. Y lo más importante de todo es transformarnos, porque esto nos va a ir transformando. Y una vez que te has ido purificando,
No permitas que los errores, pecados, desequilibrios del pasado te atormenten, te culpen. No. Por lo que ya tú has hecho expiación, atrás quedó. No cargues todo el tiempo esa transgresión. Si ya el Creador te ha perdonado, ¿por qué seguir cargando algo de lo que ya has confesado? Porque es importante confesar, hacer lo que en el judaísmo decimos vidui, la confesión de los pecados. Si ya has confesado al Creador tus transgresiones y el Creador te ha perdonado, porque tienes que tener esa conciencia, ese pensamiento, que si tú te has arrepentido sinceramente, tienes el perdón divino. Si el Creador te ha perdonado, si tú ya hiciste tikkun, teshuvah por esa transgresión, no cargues más eso, porque ya has tenido la absolución divina. Sigue adelante, sigue avanzando. Vendrán otros desafíos, sí, vendrán otras caídas, ok, pero no cargues más aquello de lo que ya tú has confesado, que has hecho teshuvah, que el Creador te ha perdonado. Cada día tiene su propia lucha, cada día tiene su propia batalla, cada día tiene su rezo. Sigue adelante con fuerza, con fe, clama al Creador, incorpora los ayunos, pide la guía de los sadiquim, pide la fuerza de los sadiquim, clama al Creador y no desistas, no te rindas. No bajemos la guardia tampoco, porque es una batalla espiritual constante. Y vuelvo a decir, con esto del ayuno y de controlar el estómago y la parte sexual, también se puede vencer muchas otras batallas, aún contra el mundo de la oscuridad, como decía. El ayuno es una herramienta muy importante. Entonces no nos rindamos, no desfallezcamos, continuemos en esa batalla espiritual, avancemos con el favor y la bendición divina. No carguemos más los errores que hayamos cometido. Si ya, como te decía, has confesado a Dios ese pecado, esa transgresión, si has pedido perdón, si has hecho teshuvah, no cargues más esa culpa. Y tampoco permitas que otros vengan a sacarte esa culpa y apuntarte con el dedo de tú que eres esto, tú que has hecho tal cosa, tú que eras tal cosa, ahora vas a ser santo. No. El ser humano siempre tiene la capacidad de empezar de nuevo, de mejorar, de cambiar, de transformarse. Esa es la bendición del Creador y el hecho de que el único juez es Dios, ningún ser humano, ningún ser humano, solamente Dios. Solamente Dios que ve el corazón y ve el arrepentimiento y la sinceridad de cada ser humano. Espero que este video te ayude. Es uno de los consejos espirituales que dan los sabios, que dan los maestros. Estamos en una batalla espiritual, pero con la ayuda divina, con la ayuda de los sadiquim, con las herramientas que tenemos, como es el ayuno, como es la oración, como es la confesión, el vidui, vamos a vencer con el favor divino. Shalom y bendiciones a todos.